¿Cuáles son algunos eventos en la historia registrada que son extremadamente difíciles de creer? Pero sin duda, ¿realmente sucedieron? El cometa Halley apareció en el cielo cuando Mark Twain nació en 1835. El cometa se mueve en una órbita de 75 o 76 años y, cuando se acercaba a la Tierra una vez más, Twain dijo: entré con el cometa Halley y espero salir con eso. Efectivamente, murió el 21 de abril de 1910, justo cuando el cometa hizo su siguiente paso a la vista de la Tierra. Mi colega estaba en el avión a Hawái donde se desprendió toda la parte superior del avión. Volaron el resto del camino sin sobrecargar. Aterrizaron y todos se marcharon. Absolutamente loco ver las fotos. Hable acerca de tener una segunda oportunidad. Mi suegro estaba en un vuelo. Siempre lleva puesto el cinturón de seguridad a menos que se levante por alguna razón. La dama a su lado hizo un comentario: ¿puedes quitarte el cinturón de seguridad ahora? Él le dijo que nunca lo hace a menos que sea necesario. Dijo: nunca sabes si algo va a pasar. Y no quieres estar tratando de abrocharte el cinturón. En una emergencia, ella dijo: ¿sabes qué? Eso tiene mucho sentido. Y volvió a abrocharse el cinturón. Una hora más tarde se encontraron con una turbulencia desagradable y el avión cayó como una roca, olvidé cuántos pies. Pero fue sustancial. La caída fue tan rápida que la asistente de vuelo y su carro se estrellaron contra el techo y luego volvieron a caer. Dijo que estaba seguro de que estaba acabada. Otros pasajeros que no estaban abrochados también golpearon el techo. Muchas personas tenían golpes y magulladuras y creo que al menos una tenía un brazo roto. La dama a su lado no dejaba de agradecerle una y otra vez por convencerla de que se quedara abrochada. El incidente salió en las noticias y obtuvo 2 vuelos gratis como disculpa. En 1908, Rusia llegó 12 días tarde a los Juegos Olímpicos porque el mundo cambió de calendario y ellos no. Para acomodar al equipo ruso, se reprogramaron algunos eventos para que los atletas rusos pudieran participar. Esto llevó a una mayor duración de esos Juegos Olímpicos, que duraron del 27 de abril al 31 de octubre, convirtiéndolos en los Juegos Olímpicos más largos de la historia. En Rusia, el calendario gregoriano fue aceptado después de la Revolución de Octubre. El 24 de enero de 1918, el Consejo de Comisarios del Pueblo emitió un decreto que decía que el miércoles 31 de enero de 1918 sería seguido por el jueves 14 de febrero de 1918. Por lo que se redujeron 13 días del calendario. Comillas. La batalla de Bull Run, una de las primeras batallas de la Guerra Civil de Estados Unidos, ocurrió en la granja de Wilmer McLean y sus alrededores en el norte de Virginia. No queriendo vivir rodeado por la guerra, McLean y su familia se mudaron a Appomattox Courthouse, Virginia. La batalla del Palacio de Justicia de Appomattox fue la última batalla importante entre las fuerzas de la Unión y la Confederación. Los confederados firmaron la orden de rendición en la sala de estar de Wilmer. Se dice que la guerra civil comenzó en la granja de Wilmer y terminó en su sala de estar. Él tampoco estaba contento con eso, ya que dijo que se había mudado específicamente para alejarse de la guerra tanto como pudiera. Había un japonés llamado Tsutomu Yamaguchi que se dirigía a su trabajo en Hiroshima en 1945, cuando vio caer del cielo, a 2 millas de donde estaba, lo que finalmente resultó ser la bomba atómica. Tuvo el tiempo justo para ponerse a cubierto en una zanja cuando la bomba detonó y milagrosamente sobrevivió. De alguna manera, la estación de tren de Hiroshima todavía estaba en funcionamiento, por lo que Yamaguchi, maltratado, bombardeado y magullado, decidió abordar un tren a la casa de su familia para poder recuperarse. En Nagasaki, 3 días después, Yamaguchi fue llamado al trabajo para explicar lo que vio, lo cual hizo. En el trabajo, cuando comenzó a contar la historia de lo sucedido, cayó la segunda bomba. Fueron las paredes de concreto reforzado que lo rodeaban las que lo salvaron esta vez. Y Yamaguchi corrió rápidamente para encontrar a su esposa e hijo. La temperatura del suelo en la ciudad alcanzó los 4000 grados Celsius y cayó una lluvia radiactiva. La casa de la familia fue destruida, pero afortunadamente la esposa y el hijo de Yamaguchi habían salido de compras, buscando un ungüento para quemaduras para Yamaguchi, cuando cayó la bomba y sobrevivieron.
A pesar de esta terrible experiencia de haber sobrevivido a 2 explosiones nucleares y la posterior exposición a la radiación, Yamaguchi vivió hasta los 93 años de edad. Murió en 2010 después de ser reconocido por el gobierno japonés como un Niyu Ibakusha, o persona bombardeada 2 veces. Nicholas Alkmaid fue un sargento británico de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial que sobrevivió a una caída de 6.000 metros sin paracaídas desde un avión en llamas en 1944 y no sufrió heridas graves. Veo cómo ayudó la capa de nieve. Pero cómo no fue ensartado por los pinos ni se rompió un solo hueso es impactante. Juliana Koech, que hizo lo propio a los 17 años. Se hizo famosa a la edad de 17 años como la única superviviente del accidente aéreo del vuelo 508 de LANSA en 1971, después de caer 3.000 metros mientras estaba atada a su asiento y sufrió numerosas heridas. Sobrevivió 11 días sola en la selva amazónica hasta que los pescadores locales la rescataron. En 2014, el Papa Francisco lanzó palomas en el Vaticano para simbolizar sus esperanzas de paz en el mundo. Tan pronto como las palomas comenzaron a volar, una gaviota y un cuervo se abalanzaron y las atacaron frente a todos. Esto me recuerda a los Juegos Olímpicos de 1988. Cuando encendieron la llama olímpica había palomas en la hoguera. Fueron quemados vivos. Esa vez, todos murieron de una enfermedad del baile en la que bailaron hasta morir en Francia. Histeria colectiva. Sí, la danza de San Vito, como se la llama, todavía no tiene una causa definitivamente conocida. Si no recuerdo mal tampoco. Que alguien me corrija si me equivoco. Por favor, una nueva investigación a partir de 2021 muestra que la corea de Sydenham es la causa más probable. Michael Malloy, también conocido como Mike de Durable, también conocido como Iron Mike. Durante la Gran Depresión, 5 hombres contrataron una póliza de seguro de vida para un alcohólico sin hogar que estaban seguros de que se iba a morir bebiendo. El dueño de un bar le permitió beber gratis, pero siguió bebiendo y no murió. Así que intentaron envenenarlo con anticongelante. No funcionó. La trementina, el linimento para caballos, el veneno para ratas, el metanol. Aún no funcionaban. Un bocadillo hecho con sardinas podridas y tachuelas. Todavía no hay suerte. Luego sacaron su cuerpo borracho al frío y le echaron agua. Él vivió. Luego lo atropellaron con un auto. Estuvo en el hospital durante 3 semanas. Pero sobrevivió. Luego lo envenenaron con monóxido de carbono y finalmente murió. Todos fueron condenados por asesinato. Dato curioso, el alcohol etílico es un antídoto para el envenenamiento con etilenglicol. Ambos se unen a los mismos receptores y son metabolizados por la misma enzima. Pero el alcohol tiene prioridad. Un alcohólico serio, cuando está borracho, simplemente pasaría el glicol a través de su sistema sin ningún problema. John O'Neill, el agente del FBI a cargo de investigar a Al-Qaeda y Osama Bin Laden en la década de 1990. Se sintió frustrado con la política burocrática dentro del FBI y entre el FBI y la CIA que sintió que obstaculizaba su misión. Decidió dejar el FBI y aceptar un trabajo mejor pagado en el sector privado. El 23 de agosto de 2001 se convirtió en jefe de seguridad del World Trade Center. Fue asesinado en los ataques solo unas semanas después. Oh, no es tan simple como, tomó un trabajo mejor pagado. Básicamente fue forzado a salir. A la gente no le gustaba el chico. Y la supuesta razón por la que tomó el concierto del WTC fue porque en realidad sospechaba que intentarían atacarlo nuevamente después del atentado de 1993. Vi el documental, El hombre que sabía, en la universidad para una clase de política pública. El tipo estuvo tratando de advertir a la gente durante años. Santa Olga de Kiev, su historia es el último cuento de venganza. Recomiendo encarecidamente que la gente la busque. Pero en resumen, su marido fue asesinado por una tribu vecina y ella buscó venganza. Luego, la facción vecina trató de hacerse cargo de la suya, ya que era una mujer débil y gobernaba en lugar de su esposo muerto ya que su propio hijo era demasiado joven. Ella los invitó a su ciudad como muestra de honor. Cuando llegó el gran grupo de mensajeros, pronto fueron atacados y empujados hacia una enorme trinchera que la gente de Olga había cavado las noches anteriores.
de pie sobre la trinchera. Les preguntó si encontraron el honor a su gusto, y los enterró vivos. Pero ella ni siquiera estaba cerca de terminar con su búsqueda de venganza. Envió un mensaje al enemigo diciendo que aceptaría una lealtad por matrimonio, pintándose a sí misma como una mujer tan débil, que con mucho gusto entregaría su poder a su enemigo, pero pidió a todos los altos jefes que visitaran su ciudad, para socializar y obtener favores. Vinieron los caciques. Ella los invitó a la casa de baños para relajarse antes de una fiesta. Fueron encerrados adentro y quemados vivos. Pero ella no había terminado. Su próxima hazaña es la más increíble. Después de eliminar a la mayoría de las personas con poder de la otra facción, exigió tributo de sus pueblos y aldeas. Ni en oro, ni en bienes materiales, pero en forma de gorriones y palomas. Se le entregaron miles. La noche siguiente, ordenó a sus soldados que ataran una tira de azufre a las patas de las aves. Le prendieron fuego y las liberaron. Los pájaros volaron de regreso a las casas y hogares en los que habían anidado. Y quemaron cada aldea hasta los cimientos. El cielo fue aparentemente un resplandor de fuego durante días. Olga salió victoriosa y saciada. No jodas con Olga de Kiev. Se le conoce, muy acertadamente, como la santa patrona de la venganza y el desafío. La batalla de Alis. Aproximadamente en el siglo VI a.C. los medos y los lidios estaban en guerra. La guerra duró 6 años y culminó en la batalla de Alis. Durante la batalla, comenzó un eclipse solar. Ambos bandos creían que los dioses estaban enojados por su larga y sangrienta guerra y les estaban quitando el sol. Aquel día declararon la paz y volvió el sol. Pero sí, una guerra terminó debido a un eclipse solar. Theodore Roosevelt descubrió que le habían robado su barco, así que construyó un barco nuevo, rastreó a los ladrones y los arrestó, luego procedió a caminar con ellos varios días, sin dormir, para que pudieran recibir una prueba en lugar de simplemente dispararles en el acto. Fue en medio de un duro invierno, por lo que no los esposó, por temor a que se congelaran, sino que se mantuvo despierto leyendo a Tolstói con un arma apuntando hacia ellos durante todo el viaje. Siempre estoy medio convencido de que Teddy Roosevelt no era una persona real. Nadie podría haber sido tan absolutamente salvaje y haber hecho tantas cosas. Pero hay demasiadas pruebas abrumadoras. Le dispararon en 1912 en un intento de asesinato, pero gracias a un estuche de anteojos con su discurso enrollado dentro. La bala no penetró lo suficientemente profundo como para matarlo. Se resistió a la ayuda. Dio el discurso de 90 minutos y luego fue y recibió atención médica. Vivió el resto de su vida con la bala incrustada en el músculo de su pecho. La batalla de Kassel-Iter en la Segunda Guerra Mundial se libró entre las Waffen-SS y un grupo compuesto por soldados estadounidenses y alemanes, combatientes de la resistencia local y varias celebridades francesas, incluido Paul Renault, que había sido primer ministro de Francia durante la Primera Guerra Mundial, incluido un tenista que lanzaba granadas a través de ventanas abiertas con su raqueta. Sí, de verdad. Día de Navidad de 1914. La tregua en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Muestra la humanidad dentro de todos. Pero pudieron despertarse al día siguiente e ir directamente a la guerra. Matar a los hombres con los que habían pasado un día sincero. No puedo recordar dónde escuché la historia. Creo que de la BBC. Pero creo que de uno de los últimos Tommy vivos, quien dijo que aunque se vieron obligados a comenzar a dispararse entre ellos, la mayoría de los disparos eran perdidos intencionalmente, desde ambos lados de la tierra de nadie. Creo que también fue el mismo hombre que dijo, en referencia al Día del Recuerdo, recordar también a los alemanes. Eso se quedó conmigo, eran como nuestros muchachos, enviados a pelear una guerra por la guerra. Obligados a hacer cosas indescriptibles a otros hombres porque algún superior les dijo que tenían que hacerlo. 1816. El año sin verano. El año 1816 se conoce como el año sin verano debido a las graves anomalías climáticas que provocaron una disminución de la temperatura global media de 0,4 a 0,7 grados Celsius. Las temperaturas de verano en Europa fueron las más frías registradas entre los años 1766 y 2000. Esto resultó en una gran escasez de alimentos en todo el hemisferio norte.
La evidencia sugiere que la anomalía fue predominantemente un evento de invierno volcánico causado por la erupción masiva de 1815 del monte Tambora en abril en las Indias Orientales holandesas, la actual Indonesia. Esta erupción fue la más grande en al menos 1300 años, después de la erupción hipotética que causó el invierno volcánico de 536. Su efecto en el clima puede haber sido exacerbado por la erupción de Mayon en Filipinas en 1814. En 1903, The New York Times publicó un artículo sobre máquinas voladoras. Afirmaron que se necesitarían los esfuerzos combinados de todos los matemáticos y mecánicos de 1 a 10 millones de años para lograr el vuelo propulsado. De todos modos, unas 9 semanas después, los hermanos Wright lograron volar con motor por primera vez. También fueron demasiado cínicos después. En 1910 dijeron que el vuelo solo sería para multimillonarios. Por supuesto, teníamos vuelos comerciales alrededor de los años 60 alcanzables para muchos. En 1944, durante la invasión aliada de Francia, 2 paramédicos estadounidenses, Ken Moore y Robert Wright, 101 piedras Airborne, salvaron a unos 80 soldados de ambos bandos, aliados y del eje. Se instalaron en una iglesia. Solo tenían lo que había en sus botiquines de primeros auxilios y bolsas médicas. Y tenían una estricta política de no armas. La iglesia casi fue destruida por un proyectil de mortero. Pero no estalló, casi fue destruido nuevamente, debido al fuego amigo. Ken Moore arriesgaría su vida aventurándose fuera de la iglesia y encontrando soldados heridos. Y ambos médicos se quedaron en la iglesia, aunque el resto de sus fuerzas tuvo que retirarse. Wright asumió la responsabilidad de cuidar a los soldados. La iglesia sigue en pie en Angoville-au-Plain, Francia. Los bancos manchados de sangre todavía están allí, y nunca se reparó una teja rota de la granada de mortero. Para honrar el legado de estos hombres. Esto está muy simplificado y probablemente sea inexacto en algunos aspectos, pero sigue siendo una historia increíble. Las masas que marcharon hacia el muro de Berlín y lo derribaron solo sucedió porque ese mismo día durante una conferencia de prensa, un funcionario de Alemania Oriental, Günther Schabowski, accidentalmente dijo incorrectamente que abandonar Alemania Oriental era legal. Efectivo inmediatamente. Hasta donde yo sé, esto se hace efectivo. Es de inmediato. Inmediatamente, sigue siendo una frase famosa que se dice en Alemania. Eventualmente habría sucedido de todos modos. Pero aún no era legal. Sin embargo, la gente lo hizo de todos modos porque el tipo se confundió visiblemente durante la conferencia de prensa y dijo algo incorrecto. Yo era un adolescente entonces y una historia absolutamente maravillosa apareció a través de Usenet. Que era algo así como Reddit antes de la www. Básicamente, grupos de chat por correo electrónico. Si no recuerdo mal, fue escrito por un alemán occidental que había estado fuera cuando un par de tipos en un vehículo de Alemania Oriental le pidieron direcciones. Explicaron que el muro se había derrumbado y quería echar un vistazo por Berlín Occidental. Habló sobre algunos aspectos destacados y luego lo invitaron a ser su guía turístico durante el día. Una oferta que aceptó con gusto. El resto del correo electrónico fue este tipo contando la historia del día más increíble de su vida. Intercambiando historias de sus respectivas vidas dentro y fuera del telón de acero mientras dirigía al conductor por su ciudad. Al final del día lo dejaron en casa y compartió esta maravillosa historia. La gran inundación de melaza de 1919 que tuvo lugar en Boston. Ola de 12 metros que mató a 21 personas. Recuerdo estar fascinado con esta historia después de leer un libro de ficción sobre ella cuando era niño. Al final del libro se decía que en los calurosos días de verano, todavía se podía oler la melaza en Boston. Todavía me parece una locura que pudiéramos llevar hombres a la luna con la tecnología de la época. Me sorprende, probablemente el mayor de todos los logros humanos. Y fue solo 66 años después del primer vuelo de los hermanos Wright. Creo que un segundo muy cercano es el hecho de que todos en el Apolo 13 sobrevivieron. La película es realmente precisa y aún no se mete en toda la locura y la ingeniería que se necesitó para llevarlos a casa. ¿No es una locura? Estaban revisando a mano las malditas matemáticas. Tengo que agregar, esta mujer a la que consideraron una computadora.
Hizo muchos, si no la mayoría de estos cálculos, desde el principio. Por supuesto, Catherine estudió cómo usar la geometría para los viajes espaciales. Ella descubrió los caminos para que la nave espacial orbite alrededor de la Tierra y aterrice en la Luna. La NASA usó las matemáticas de Catherine. Y funcionó. La NASA envió astronautas a la órbita alrededor de la Tierra. Más tarde, sus matemáticas ayudaron a enviar astronautas a la Luna y de regreso. La NASA no podría haber hecho estas cosas sin Katherine Johnson y su amor por las matemáticas. El ejército fantasma en la Segunda Guerra Mundial. Esencialmente, un grupo de tropas estadounidenses desplegaría tanques ficticios. Transmitiría charlas de radio falsas y desplegaría efectos de sonido fuertes en los altavoces para engañar a los nazis haciéndoles creer que había una gran presencia militar en camino. El ejército fantasma se usó para engañar a los nazis y hacer que enviaran su presencia militar a otro lugar, lo que proporcionó oportunidades para que las verdaderas fuerzas aliadas se mudaran. Esto se usó en las últimas partes de la guerra. Nunca aprendí sobre esto en la escuela, pero lo descubrí por mi cuenta y pensé que era fascinante. Imagínese pensar que un montón de tanques se dirige hacia usted, pero en realidad, son un par de muñecos inflables y unos parlantes. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.